tenerlo por objetivo. Su consideración como máximo debe ir pareja a su consideración como óptimo. Aquí está haciendo una clara alusión a Júpiter. Júpiter, óptimo máximo. Si bien Nerón pues no cumplió, para decepción de Séneca, con estas cualidades, fue un mal pupilo en ese sentido Nerón, hubo otro emperador que él sí encarnó, o él tenía mayores credenciales para encarnar o para vincularse con particularmente esta divinidad, con Júpiter óptimo máximo, que era la divinidad tutelar de los romanos. Fue Trajano. Esta relación la va a destacar sobre todo su panegirista, amigo y aliado en varias cuestiones, Plinio el Joven. Dice, también una cita textual al respecto, dice: y por ello el Padre de dioses y hombres es adorado, primero con el título de óptimo y después con el de máximo. Por el hecho de que tu mérito es más célebre, consta que no eres menos óptimo que máximo. ¿Por qué esta vinculación o esta relación, que visto de una manera superficial podría verse como una mera adulación o una cuestión lisonjera? Si nos atenemos al mito, y aquí, bueno, obviamente que sea su correspondiente griego, que sería Zeus. Zeus tenía un papel civilizatorio de defensor del orden, de la concordia, en el mito. Él había derrotado a figuras que representaban precisamente el desorden, el caos, como eran los gigantes y los titanes. En ese sentido, a realizar acciones muy concretas, Trajano, por ejemplo, el derrotar a los enemigos de Roma, a los dacios, a los partos, en este caso en el panegírico, pues, cronológicamente tiene que ver con los dacios, Trajano cumplía o realizaba un papel civilizatorio de defensor del orden, de la estabilidad, muy similar al que Zeus o Júpiter realizaba en el mito, o al que el mito le atribuía. Es por este tipo de circunstancias que era perfectamente justificable que Trajano mereciera los apelativos de óptimo y máximo. Y no es casual que efectivamente el Senado romano le concedió el título de Optimus Princeps a Trajano. Insisto, no era vana adulación, no era una cuestión lisonjera, sino que en este contexto mental, en esta relación de imágenes y figuras, Trajano fungía como el agente de Júpiter en la tierra, a favor de sus gobernados, y realizaba la misma función que hacía Júpiter, o Zeus, en el cielo. En ese sentido, el orden divino y el orden humano, el orden social, quedaban estrechamente enlazados. Poco a poco, paulatinamente, se va a ir consolidando esta figura en que el emperador tiene, o se presentaba que tenía todas las herramientas, tenía todas las capacidades, precisamente para cumplir las funciones, los papeles y las bondades que los dioses tenían en el ámbito celestial. ¿Cómo califican algunos autores de la época, del siglo II, precisamente a la figura del emperador? Dice Plutarco, refiriéndose al emperador, dice: imagen del dios que todo lo regula, imagen que no necesita de un Filias, un Policleto o un Mirón que la modele, sino que el propio soberano, acercándose a la imagen de la divinidad, crea la estatua más dulce de contemplar y la más digna de un dios. Del mismo modo en que la divinidad sitúa al sol y la luna en el cielo como hermosa imagen de sí misma, así el gobernante es en las ciudades resplandor y representación que, semejante a los dioses, mantiene la justicia. Un siglo después, Herodiano, siglo III, va a poner en boca de Caracalla que precisamente su consolidación como emperador, en detrimento de su hermano Geta, a quien va a terminar asesinando, tenía precisamente correspondencia con el ámbito divino, con el ámbito de los dioses. Se le atribuyen las siguientes palabras a Caracalla. Dice: Júpiter otorga el poder imperial a un solo hombre, del mismo modo que él
es el único Señor de los dioses. Se va a pasos agigantados esta vinculación, esta relación entre el poder divino, las funciones divinas, el poder imperial, las funciones imperiales, y va a encontrar posiblemente un momento culminante, precisamente en el siglo III. Siglo III, con la dinastía de los Severos, en que la figura del emperador e incluso su propia casa, su familia, adquiere el apelativo de domus divina. Un delito contra el emperador no solamente era un delito de lesa majestad, sino que ahora también se convierte en sacrilegio. Es un atentado contra las divinidades. Dentro de la propia dinastía de los Severos, Heliogábalo va a tener un papel fundamental al respecto, en el sentido de establecer o intentar establecer a un dios en particular como protector del imperio y del emperador. Insisto, ya no solamente como figura, como estructura, sino a nivel personal o a nivel individual. Heliogábalo escogió a su dios solar, a este dios semita, Eleagabal, con poco éxito, sobre todo por la excentricidad del personaje, por su falta de tacto. Decía que todos los demás dioses eran sirvientes de su dios, cometió una serie de atropellos a la tradición religiosa romana, casándose con una de las vírgenes vestales. Digamos que en las formas un poco bruto, por decirlo así, poco insensible, pero en el fondo marca esta tendencia, insisto, de acercar al emperador con alguna divinidad. Quien va a tomar la estafeta en buena medida es Aureliano, emperador entre el 270 y el 275, que lo que había hecho Heliogábalo con este dios semita, Eleagabal, él lo hizo con el dios solar, con el sol invicto de Palmira. Aparte, y esta ventaja la tenía este tipo de divinidades, que por casi sus condiciones se prestaba a las mezclas, a las asimilaciones. Era una divinidad que tendía a los sincretismos. Aureliano puso su propia figura bajo la protección del dios Sol y al imperio también bajo el patrocinio de esta divinidad solar. No es casual que dentro de esta dinámica, dentro de esta lógica, Aureliano se haya proclamado Dominus et Deus, Señor y Dios. Él recibía o presentaba que había recibido su poder directamente del dios solar, del sol. No había una mediación humana, no lo había dado alguna asamblea humana, no lo había dado el Senado, ni siquiera Aureliano se molestaba en presentar el apoyo del ejército ante esto. Su fundamento principal era esta divinidad, era el protegido, era el representante de este Dios en la tierra. Pues para ir cerrando esto y dejándolo en el ámbito de las religiones antiguas, quien va a, terminar por cuajar esto es la tetrarquía de Diocleciano. Diocleciano, dentro de sus amplísimas reformas, va a recuperar las tradiciones religiosas romanas, era un conservador en términos religiosos, y va a poner al Imperio Romano y a las figuras de los emperadores bajo la protección de Júpiter y Hércules, de estas dos divinidades específicas. ¿Por qué? ¿Qué tenía de atractivo estas dos divinidades? Bueno, uno de ellos ya lo vimos, Júpiter. Júpiter cumplía, y no, para no reiterarlo, cumplía estas atribuciones, estos poderes en el mito, y los emperadores en el ámbito terrenal. Hércules, ¿por qué Hércules? Porque Hércules, a su vez, también había sido benefactor de los hombres con varios de sus 12 trabajos. También había vencido a seres que encarnaban el desorden, el caos, seres, en algunos casos subhumanos, infrahumanos,
que simbolizaban precisamente lo caótico, lo indeseable en las sociedades humanas. Y Hércules aparte tenía pues la ventaja en ese sentido de que pues había precisamente estado en la tierra, de que había desempeñado estos trabajos en el ámbito terrestre. Bueno, Júpiter mencionaba que expulsó a los titanes, expulsó a los gigantes, y Hércules liberó de tiranos, de personas indeseables, a varios pueblos que se vieron, que aprovecharon su labor benefactor. Por eso la vinculación era pues muy normal, muy lógica. Uno de los panegiristas de finales del siglo III, el panegirista Mamertino, va a resaltar precisamente el vínculo de estas dos divinidades con los dos primeros emperadores de la tetrarquía, Diocleciano y Maximiano. ¿Qué es lo que dice? Dice, sobre todo sus padres, se está refiriendo a los emperadores, quienes les han dado sus nombres y dominios, están ocupados en el cumplimiento continuo de los más grandes trabajos. Por eso se hablaba de que, decía este panegirista, que Maximiano y Diocleciano pertenecían a un linaje hercúleo y que actuaban según las órdenes y disposiciones de sus divinos padres, en este caso, insisto, de Júpiter y Hércules. Así como estos dioses en particular pues, tuvieron una labor de defender el orden, la estabilidad, así los emperadores cumplían estas labores en la tierra. Ya se vio con los enemigos internos, los bárbaros, y en esta época pues, las invasiones bárbaras fueron una plaga impresionante para el mundo romano. Pero no nada más está en el plano externo, sino también internamente había fuerzas que simbolizaban, que encarnaban este caos, este desorden, esta oposición al gobierno romano. ¿Quiénes eran estos individuos, estos enemigos internos? Piratas, bandoleros, ladrones, vagaudae, criminales, todo aquel, esclavos fugitivos, todos aquellos sujetos que rompieran, que infringieran el orden romano, se veían como enemigos precisamente del orden, de la estabilidad que simbolizaba Roma. Al atacar, al someter a estos enemigos, a estas fuerzas del caos, de la destrucción, los emperadores de la tetrarquía nuevamente cumplían las tareas que en el cielo, que en otro ámbito habían cumplido, o en la propia tierra, Hércules, habían hecho en otro momento. Bien, digamos, para rematar esto, en el siglo IV, Temistio decía, o mostraba, el linaje divino de los emperadores. Dice, aquel que tiene la posibilidad de hacer el bien por encima de los demás hombres, y opta, además por ello, es una imagen perfecta y pura de Dios, y representa en la tierra lo que aquel en el cielo. Y el buen soberano, complacido con su servicio, le extiende su imperio y le encomienda una porción mayor, desposeyendo de ella a quienes son menos dignos que él. Aparentemente, digamos, y a modo de conclusión, el tema pues obviamente tiene más líneas de aproximación. Por ejemplo, el neoplatonismo también va a tomar este tipo de elementos. Las reflexiones sobre el uno neoplatónico también están ligadas contextualmente con pues poner a una divinidad protectora del imperio. Pero bueno, ese sería tema pues, de otro trabajo. Uno podría pensar que la adopción del cristianismo en el siglo IV significaría o habría significado una mella de estas relaciones. No tanto. En todo caso, significó el reacomodo. Si bien el emperador ya no era una divinidad o ya no era el protegido de los dioses o de algunas divinidades, de manera tanto estructural como personal, el emperador cristiano pasó a ser o se convirtió en el protegido del Dios cristiano, precisamente. Lo menciona, por ejemplo, uno de los autores más importantes de esta época, Eusebio de Cesarea. En su Vida de Constantino señala, cito textualmente,
que Dios le había dado a Constantino la imagen de su propio poder monárquico. La ha designado como vencedor de toda tiránica estirpe y destructor de sacrílegos, que en la loca temeridad de su espíritu levantaron las armas de su impiedad contra él, el soberano de todo el universo. En ese sentido, el monoteísmo, la idea de un solo Dios, venía a cuajar perfectamente con las pretensiones unipersonales del gobierno único de Constantino. No es un elemento que deba soslayarse, sino que, insisto, que se ajustaba perfectamente a las pretensiones incluso dinásticas de este emperador, y que Eusebio lo vio de una manera pues muy lúcida. Por último, dentro de estas citas, decía Coripo, un panegirista en el siglo VI, ya en el Imperio Romano de Oriente, decía que Dios, cito textualmente, Dios es omnipotente. Hablando del emperador, es la imagen del omnipotente. Más adelante dice que el emperador gobierna por permiso de Dios, que reina sobre todos los reinos. Me ha concedido el reino de mis antepasados, me ha otorgado la corona patria, y el hacedor de todo me ha encargado el gobierno que él creó. Este tipo de elementos, este tipo de nociones que pues cuajaron, que consolidaron el poder imperial, no nada más, insisto, en cuestiones muy concretas de dominar los ejércitos, de controlar el aparato burocrático, sino de acercarse íntimamente con la figura divina, va a darle un sustento muy valioso, muy importante al poder de los emperadores. En ese sentido, la legitimidad de los emperadores ya no pasaba por el Senado, por el ejército, por los gobernados, sino que tenía una autoridad mucho más alta, la más alta, y que sobre todo esto le interesaba a los emperadores, una autoridad que terminaría siendo pues incuestionable, la autoridad divina, insisto. Desobedecer, cuestionar la autoridad legítimamente constituida, auspiciada por los dioses o por Dios, venía a ser no solamente un acto de traición contra los hombres, sino un acto de temeridad, de desobediencia y de sacrilegio en contra de las propias divinidades. No es casual ni es sorprendente, dadas estas circunstancias, que estos juicios, que estas nociones tuvieran una gran resonancia en el Oriente bizantino y en el Occidente medieval, donde él pues, utilizaban este tipo de elementos para justificar el derecho divino de los reyes a gobernar, y que tenía pues, elementos presentes a esto. Bien, para ahora sí concluir, este es uno de los aspectos más ricos, más nítidos, que nos habla de la íntima relación entre religión y poder en las sociedades antiguas. Lo que para nosotros, en sociedades secularizadas, modernas, posmodernas, industriales, postindustriales, nos viene aparentemente muy separado, aparentemente muy diferenciado. En el mundo antiguo tenían una amplia validación, se validaban mutuamente y encontraban ciertos mecanismos de confirmación mutua que hablan precisamente de la complejidad y la riqueza del fenómeno religioso en sí mismo, y más aún cuando lo relacionamos con otras esferas de la actividad humana, de la experiencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica exposición, interesantísima conferencia, y abriremos el espacio para preguntas y comentarios. El propio expositor dará la palabra. A ver si tú... Si alguien desea. Sí, debo confesar que luego mis alumnos son un poco tímidos y parece que no es únicamente por el salón, sino... Muchas gracias, disculpen que aproveche que estoy hasta mero adelante para iniciar las preguntas. Respecto a la legitimidad a la que te estabas refiriendo y a la divinidad, hay algunos puntos que me llaman la atención, cómo se manifestaba esto. El caso de las usurpaciones, de los golpes de Estado, de los asesinatos constantes de un emperador por otro, cómo pasaba la divinidad de uno a otro.
Esa sería la primera parte de la pregunta. La segunda, cuando ya tuvimos la época del imperio compartido, que había 1, 2, 3 emperadores legítimos, ¿cómo se repartían esa divinidad? Y la otra pregunta, ¿la divinidad se hereda? ¿Se podía heredar de un padre o de un abuelo y ya la tenías? O la opción que a lo mejor queda es que la divinidad de los emperadores solamente se adquiría en el momento de la coronación y de la apoteosis y era impuesta sobre ellos en ese momento, y se desaparece pues en el momento que le quitan el gobierno. Sí, bueno, aquí hay varias posibilidades. Sobre todo, por ejemplo, me quiero concentrar en la dinastía de los Severos y en la dinastía de Constantino, que aquí sí tienen pretensiones, sobre todo los fundadores, Septimio Severo y Constantino, de que esta relación íntima con la divinidad, con algunos dioses, en el caso del dios cristiano de Constantino, se traslade a la casa, se traslade a la familia. O sea, que haya una relación muy, muy cercana entre los emperadores de la dinastía, entre los hijos de Constantino, por ejemplo, y el dios cristiano. El hecho, por ejemplo, de que Septimio Severo no nada más se establezca como dominus, sino que le dé la caracterización de divina a su familia, nos habla de estas pretensiones, de estas intenciones, de que el emperador no solamente se buscaba ligar personalmente, sino que buscaba beneficiar o salpicar, si quiere utilizar esta expresión, a sus descendientes. O sea, era reforzar la legitimidad dinástica, no nada más por la cuestión meramente consanguínea, sino porque se pretendía tener un sustento divino, una legitimación divina al respecto. Eso por lo que toca a Septimio Severo y a Constantino. El caso de la tetrarquía es diferente, muy diferente, y es muy complicado, porque el sistema tetrárquico, por lo menos como lo concibió Diocleciano, es que los emperadores, los augustos, estuvieran en el poder 20 años, y pasados los 20 años, abdicar. Los césares, que eran los otros dos emperadores, pasarían a ser augustos, y ellos nombrarían a su vez a sus dos césares. En este contexto, por lo menos en la lógica de Diocleciano, y hay varias discusiones al respecto, de hecho, la relación con la divinidad pasaba, en ese sentido, en el momento en que se coronaba al emperador, que adquiría los poderes y las funciones del emperador, y terminaba en el momento de la abdicación. En el momento de la abdicación, este sustento, esta legitimidad o relación con la divinidad, pasaba a los nuevos emperadores. En ese sentido, aquí sí la relación era mucho más con la figura dentro del plan político de Diocleciano que a título personal. Por lo menos de lo que sabe Diocleciano, la devolución de las insignias imperiales, de las vestimentas imperiales, iba también de la mano con toda esta relación con la divinidad que le había dado sustento a la tetrarquía. En cuanto a los usurpadores, en cuanto a los pretendientes, aquí va a ser muy pragmático el asunto. Si el usurpador es exitoso, contaba con la benevolencia de los dioses. Si fracasaba en el intento, los dioses no lo habían apoyado. En ese sentido sería una cuestión, insisto, muy pragmática. Por allá, me parece que es camino. Sí, gracias. Felicidades por tu presentación, muy interesante. Gracias. Me sorprende cómo lo planteaste, todo este paisaje, de la forma en que se constituye el culto imperial. Suena a Pablo de Tarso hablando de cómo tenemos que quebrar las fronteras que nos separan para adorar a un solo Dios, ¿no? Pablo de Tarso, en los primeros escritos cristianos que conocemos, ¿no? Y justo en la época, poquitos años después de lo que platicaste sobre Augusto, ¿no? De Augusto, de alguna manera
pues configurando todo esto, ¿no? Poniéndole la primera gran plataforma a todo esto. Parecería entonces que el cristianismo, el primer cristianismo fuera de Jerusalén, o sea, el primer cristianismo ya más helenizado y por lo tanto más atravesado por esta tradición no palestina, digamos, parecería, tal vez es una cosa muy descolocada lo que voy a decir, pero parecería una calca a lo que procuraron los emperadores imperiales, o al espíritu de la época que ya se perfilaba desde entonces. Pablo escribe entre el 50 y el 70, ¿no?